Un saludo de bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho de la Jaso ezazue agur beroa Euskal Herriko Unibertsitateko zuzen. Buenos días a todos y a todas, señoras Laspada, Landaida, Imaz, Echevarría, ponentes, estudiantes, egun on guztioi. Lehenik eta behin, zorionak 10 urte hauetan justizia emakumearen begiradan kongresua antolatzeko lanetan ibili zareten guztioi. Eta eskerrak eman gonbidatzeagatik. En primer lugar, quiero felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco por esta 10ª edición que hace que este congreso esté consolidado como prestigiosa actividad en la agenda de la Universidad Vasca. Desde el año 2008, Justicia con ojos de mujer cumple el objetivo de ofrecer una visión de la Administración de Justicia a través de la experiencia de mujeres profesionales del ámbito del derecho. Quiero agradecer a la organización su invitación para presentar e inaugurar este congreso, Justicia con ojos de mujer, 10 años después, que, como en ediciones anteriores, es una nueva oportunidad para analizar, reflexionar y tomar en consideración las múltiples variables de la justicia desde una perspectiva de género. No es una cuestión retórica, pues ciertamente es un placer para mí estar hoy aquí. La calidad y el prestigio acreditado de todas las ponentes, mujeres de renombre, tanto en el ámbito jurisdiccional como en el ámbito de la docencia y la investigación, nos dan la magnífica ocasión de visualizar, como decía, cuestiones importantísimas que afectan a la justicia, aportando reflexiones que han de fomentar, sin duda, la igualdad en nuestra sociedad. Pertenecemos a una sociedad democrática y avanzada en la que la igualdad debe constituir un valor fundamental de ella y un principio básico que debe de regir las políticas públicas. Y, efectivamente, lo vamos a verificar con los ojos de mujer, porque la justicia, aun cuando casi siempre se ha representado alegóricamente como una mujer cegada, tiene en nuestro país ojos de mujer. No puede haber duda alguna de la importantísima y relevante presencia de las mujeres en la justicia, pero esto que hoy en día es obvio no siempre ha sido así. Hay que recordar que hasta la segunda mitad de los años 60 del siglo pasado, la mujer no pudo acceder a la carrera judicial y fiscal. No podemos olvidar que fue en 1977 cuando Josefina Triguero Agudo pasó a la historia por ser la primera mujer en acceder a la carrera judicial, abriendo el camino por el que inmediatamente empezaron a transitar las mujeres. No lo tuvieron fácil, nada fácil, y todavía hoy no sigue siendo fácil. Como reverso de esta moneda, también es cierto que están llegando reconocimientos a esta callada y ardua labor. Quiero recordarles que en el año 2011, el entonces Departamento de Justicia del Gobierno vasco, dirigido por la consejera socialista Idoia Mendia, puso en valor este trabajo y lo hizo en la figura de la pionera, concediéndole a Josefina Triguero el premio Manuel de Irujo y abriendo así un camino nuevo en la promoción de los valores de la justicia y en el fomento y desarrollo del derecho. Desde entonces hasta hoy, la progresión del acceso de la mujer a la judicatura y a la fiscalía ha sido uniformemente acelerada y actualmente nosotras suponemos más del 60% de la totalidad de los miembros de la carrera judicial ingresados durante el año 2016. Pero no nos engañemos. Mientras la mujer ocupa los órganos judiciales de base, como los juzgados de primera instancia, instrucción, violencia contra la mujer, menores, etcétera, en hasta el 66%, su presencia se ve minorada de manera importante cuando hablamos de órganos como tribunales superiores, con el 36%, o la Audiencia Nacional, con un 37%. Y no llega al 13%, concretamente se queda en el 12,8% en el Tribunal Supremo. En Euskadi tampoco estamos en una isla, al contrario. Si las mujeres suponen más del 60%, su presencia en el Tribunal Superior de Justicia se queda por debajo del 27%.
Tal como sucede con juezas, magistradas y fiscales, las cifras pueden ser extrapolables a otras profesiones relacionadas con la Administración de Justicia, como letradas y letrados, abogados y abogadas o procuradores y procuradoras, alcanzando mayores cuotas la presencia femenina en los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Gestores, tramitadores y auxilio judicial. Así, por ejemplo, las funcionarias de justicia del País Vasco representan una media en cómputo global del 77,6% a junio del 2017, si bien fluctúa dependiendo de los cuerpos. La presencia de las mujeres en la justicia es un hecho cierto y se ha demostrado como absolutamente necesaria, como revela la capacidad acreditada de los profesionales de haber generado un efecto humanizador de la autoridad y el poder inherentes a la Administración de Justicia. Y esto es de lo que hablaba al principio, igualdad. Y no solo igualdad de oportunidades, hablo de enriquecimiento de la sociedad a la que las mujeres aportamos sabiduría, valores, conocimiento, trabajo, responsabilidad. Sabemos mucho de todo esto. A veces nos preguntamos retóricamente, ¿por qué las mujeres ocupan muchas más plazas en la Administración y en profesiones a las que accede a través de oposición o pruebas de actitud que garantizan la igualdad y el mérito y la capacidad? Y esta es la respuesta, por todo lo que he dicho y por mérito y capacidad. Desempeñar un puesto en la Administración pública ha permitido a la mujer poder compartir con el hombre en igualdad de condiciones, abriendo un importante nicho laboral para las mujeres cualificadas, aunque continúa existiendo discriminación para acceder a puestos de máxima responsabilidad, en los que la presencia femenina sigue siendo escasa. Y ese es el techo de cristal que debemos romper, el de conseguir mayor presencia, una presencia más equilibrada en los espacios de toma de decisión. Conseguir la normalización que supone el desarrollo de la sociedad democrática dentro del reconocimiento efectivo y real de la igualdad de oportunidades y de una distribución homogénea de roles que efectivamente se está produciendo, aunque sea a un ritmo más lento que el deseado. Tenemos la fuerza, la capacidad de trabajo y el conocimiento necesario para lograrlo. Los ponentes y el contenido de las conferencias que van a ilustrar este congreso son la prueba fehaciente de lo que afirmo. Se nos va a presentar la radiografía y el diagnóstico del estado actual de la justicia en España, así como de la justicia en tiempos de crisis económica, lo que sin duda permitirá proponer posibles soluciones a los problemas detectados. Se analizará el fenómeno insoportable de la violencia de género desde la perspectiva de la víctima, desde el análisis del funcionamiento de los juzgados de violencia contra la mujer y desde el estudio de la protección jurisdiccional contra la violencia de género en la Unión Europea. Y en este punto, permítame detenerme un momento. Lo digo siempre. Una sociedad democrática que quiere profundizar en los valores del respeto y de la justicia no puede soportar el fenómeno aberrante de la violencia machista, una violencia que no es sino la manifestación más palmaria y brutal de la desigualdad, que vulnera y socava el ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales y que se dirige sobre las mujeres por el mero hecho de serlo. Actuar contra la violencia machista con todos los medios, con compromiso y con decisión, es una reclamación inexcusable a todos los poderes y las administraciones públicas. Tenemos que ofrecer una respuesta lo más amplia y satisfactoria posible desde el punto de vista jurídico, normativo, social y comunitario. En definitiva, una respuesta integral. En el Departamento de Trabajo y Justicia tenemos competencias con las que contribuir al objetivo común que compartimos con otros departamentos e instituciones. Gestionamos el Servicio Vasco de Atención a la Víctima. Los datos son clarificadores. De las 2.276 personas atendidas en el servicio durante el año 2016, 1.833 han sido mujeres y de ellas 1.084 han sido víctimas de violencia de género. Ante esta realidad, es mi propósito reforzar a lo largo de esta legislatura el servicio de atención a la víctima, especialmente incidiendo en el programa de acompañamiento integral a las víctimas, entre las que tienen un peso importante, como lo demuestran los datos que he comentado, las víctimas de violencia machista. Nuestro empeño es que todas las víctimas puedan ir acompañadas jurídica y psicológicamente por profesionales del servicio a todas las actuaciones judiciales, que se sientan seguras y debidamente asesoradas dentro del entramado judicial, que resulta altamente complicado para ellas,
Creo que de esta manera contribuimos a humanizar la justicia y dotarla de mayor calidad. Volviendo al contenido del Congreso, este ofrecerá asimismo una exposición sobre la Unión Europea y su justicia penal y podremos conocer los mecanismos para facilitar la cooperación entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros, mejorar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales y en materia penal entre los Estados miembros, aproximar las normas procesales y sustantivas, etc., y nos propondrá propuestas de cambio en el proceso penal. Y, por último, se nos hará una exposición sobre la justicia de paz, esa justicia de proximidad, con, a mi juicio, múltiples posibilidades de explotación que potencien su futuro, y se nos ilustrará sobre los mecanismos de resolución alternativa de conflictos, sobre mediación, arbitraje y jurisdicción en el actual paradigma de la justicia. En definitiva, un congreso cuyo contenido base va a enriquecer la aportación de la mujer al ámbito del derecho, de esas mujeres que, con ojos abiertos a la realidad en las que le toca vivir, ejercen sus funciones siguiendo trayectorias impecables, con rigor, con humanismo en sentido amplio y que demuestran cada día que saben ocupar puestos de la más alta responsabilidad en el desarrollo de las sociedades democráticas. Para terminar, permítanme que os hable como jurista y mujer. He iniciado mi intervención hablando de las dificultades que hemos tenido históricamente las mujeres para acceder a la carrera judicial y fiscal. Pues bien, creo que el afán de superación que hemos tenido que emplear, la inquietud por obtener la igualdad de trato, el esfuerzo que hemos tenido que realizar para alcanzar puestos de responsabilidad, son elementos definitorios de la mujer jurista. Pues aunque son hitos que deben ser superados tanto por hombres como por mujeres, creo sinceramente que en nuestro caso tenemos que aplicar un plus de voluntad y energía que a la larga redunda en la calidad de desempeño de la profesión. Muchísimas gracias y buen congreso. Sailburu Anderea, Diputatu Anderea, zuzendaria, etorri zareten guztioi, egunon eta eskerrik asko gerturatzeagatik. Eta eskerrik asko eta zorionak Euskal Herriko Unibertsitateko Zuzenbide Fakultateari kongresu hau antolatzeagatik eta bertan parte hartzeko aukera emateagatik. Beste batzuen artean, bi helburu nagusi betetzen dituela kongresu honek uste dut. Batetik, gai honen inguruko emakume adituen bizibilizazioari ekarpena egiten zaio, eta bestetik, justizia bezalako alor garrantzitsu batean genero ikuspegiak duen garrantzia azpimarratzen da. Justiziaz ari garenean, bizitzako beste alorrei buruz ari garenean bezala, guztiz beharrezkoa da genero ikuspegia, ikuspuntua kontuan izatea. Emakume eta gizonak ez gara bardinak, bizi ditugun bizi baldintzak ez dira bardinak, gure identitatea ez da baldintza berdinetan eraiki, gure harremanak ez dira beti botereari dagokionez orekatuak izaten, eta guzti hau edozein kasu ebasteko edo aztertzeko unean, erabakigarria izan behar da benetako justizia aplikatu nahi bada. Decía que, en primer lugar, quería agradecer a todas las personas presentes y agradecer y felicitar a la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco por la organización de este congreso. Un congreso que, entre otros muchos, entiendo que tiene dos grandes objetivos o que cumple dos grandes objetivos. Uno de ellos, el de visibilizar o contribuir a visibilizar la aportación de las mujeres expertas en la materia. Y, por otro lado, remarca o subraya la importancia de incorporar la perspectiva de género también en este ámbito. Es necesario incluir esta perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida, también en este, porque mujeres y hombres diferimos no solo en nuestra biología, sino en muchos más aspectos como los diferentes roles que se nos asignan culturalmente, la diferente construcción sociocultural de nuestras identidades, las relaciones de poder generadas culturalmente, las distintas pautas de comportamiento que se nos reclaman. El análisis de género requiere tener en cuenta todos estos factores y las implicaciones de las diferencias de sexo y de género en todos los ámbitos de la vida, como decía, también en un ámbito tan importante como es el de la justicia.
El género, en este contexto, entiendo que tiene que ser una categoría de análisis que no puede pasarse por alto en ningún caso y en especial en los casos de violencia de género. Sin duda, en los últimos años se han dado pasos importantes hacia un nuevo modelo que va incorporando la perspectiva de género y que va poco a poco poniendo el foco en la víctima, en sus derechos y necesidades, aunque aún nos queda mucho camino por recorrer. En el día de hoy me parecía importante adelantaros algunas de las conclusiones que hemos obtenido de una evaluación que hemos realizado en Emakunde recientemente sobre la respuesta institucional a la violencia de género en el ámbito judicial. Y entre las conclusiones se destaca que en los últimos 10 años se han producido mejoras en numerosos ámbitos respecto al enfoque de la violencia de género como un problema de derechos humanos, una mayor concienciación y formación entre las y los profesionales del ámbito, la incorporación de las y los menores con exposición a la violencia como víctimas directas o la creación de nuevos operadores jurídicos. Se han dado avances, pero de la evaluación también se desprende que los recursos económicos y de personal necesarios para garantizar su plena efectividad no son aún suficientes y que aún queda camino para que la perspectiva de género esté integrada en el sistema y evitar de esta manera aspectos como que las víctimas sean las que lleven la carga y la responsabilidad en los procedimientos judiciales cuando la violencia de género, reconocida por la ley integral, es uno de los pocos delitos en los que el agresor está perfectamente identificado. Es importante seguir aumentando los recursos humanos y materiales y también seguir profundizando, como ya señalaba Leire, en la capacitación y en la formación de las y los profesionales del ámbito para garantizar que se cumplen debidamente los derechos de las víctimas. En este sentido, desde Emakunde impulsamos la formación de profesionales que atienden a víctimas de violencia a través del programa Jabetus, cuyo objetivo precisamente es garantizar unas competencias y conocimientos básicos sobre violencia contra las mujeres en todo el sistema de atención, así como homogeneizar los criterios de atención profesional, siendo el empoderamiento de las mujeres la estrategia clave para salir de la violencia y, al mismo tiempo, el horizonte común u objetivo principal de la intervención profesional. Las instituciones vascas somos conscientes de que hay que atajar este problema estructural de la violencia de género desde diferentes ámbitos y, en este sentido, estamos en línea con lo que recoge el Convenio Europeo para combatir y prevenir la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica de 2011, denominado también Convenio de Estambul. Como sabéis, el primer instrumento jurídico de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra las mujeres y el tratado internacional de mayor alcance en la materia. Su contenido abarca la prevención de la violencia, la sensibilización de la sociedad, en especial de hombres y niños, el impulso de la coordinación entre instituciones, la acción judicial contra los agresores, así como la protección y el apoyo a las víctimas. En esto estamos trabajando. Y no me voy a extender más porque creo que las personas hoy aquí presentes y que nos van a preceder son las que tienen la experticia y a las que estamos deseando escuchar. Pero espero que el Congreso y estos 2 días de aprendizaje y de reflexión sean fructíferos y, una vez más, termino agradeciendo a la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco la organización de este Congreso. Eskerrik asko.